Algunos asesinos quedan en el olvido, otros tantos en la mente pública, pero hoy hay un caso especial que rompe el esquema al quedar en ese limbo donde no es olvidado, pero menos recordado, y se mantiene en anonimato absoluto. Estos pequeños hechos pasan de ser un simple caso a ser un misterio sin resolver, pues tenemos una orgía de muerte y maldad, que combinadas con una identidad anónima, hacen un híbrido entre el terror y el misterio, dignos de una película de terror. Por eso, el caso del asesino del Zodíaco es tanto aclamado como odiado por múltiples departamentos de policía y detectives en Estados Unidos. El reinado de terror de 10 años del asesino del Zodíaco se dio entre finales de los 60s y principios de los 80s, pero sus ataques más reconocidos se dieron a mediados de 1968 y principios de 1969. Todo esto en California. Sin embargo, en una carta supuestamente suya, él confesó haber asesinado a 37 personas. Sin embargo, solo 7 fueron comprobadas y atribuidas a él. Al mantener su identidad en el completo anonimato, era muy difícil conseguir una biografía, modus operandi o simplemente un retrato exacto del asesino. Por ello, se trabajó durante años con los pocos datos que se tenían. Pues todo lo que sabían era que era un hombre caucásico, alto, corpulento, de anteojos y que tendría aproximadamente entre 20 y 30 años durante el tiempo de sus siniestros. Su perfil psicológico tiene como únicos rastros que poseía una gran inteligencia, y no solo eso, sino también un gran conocimiento en encriptación, y al igual que muchos otros, contaba con un gran egocentrismo y un gusto por el temor ajeno. Debido a que no hay como tal una confesión directa del asesino, más que investigaciones bien elaboradas por testimonios de víctimas y detectives y otros elementos encontrados. El primer siniestro del asesino del Zodíaco se dio el 20 de diciembre de 1968, y sus primeras víctimas fueron Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Arthur, de 17. Esto en una zona apartada de la carretera conocida como Herman Road, California, donde las parejas aparcaban para fumar marihuana, beber cerveza o tener sexo en sus autos. Los asientos estaban reclinados a unos 45 grados y la calefacción también estaba encendida, cuando aproximadamente a las 23 horas, un auto se detuvo a escasos metros del auto de David. El conductor vestía un anorak, que es un tipo de chaqueta pesada con capucha, gafas de sol, lo cual era extraño ya que era de noche, y después de unos cuantos minutos el extraño de lente pidió a Betty y a David que bajaran del auto, a lo cual se negaron. El desconocido salió del coche con una pistola y comenzó a mirarlos de cerca, para después comenzar a rodearlo. La situación empeoró, ya que de un momento a otro, el desconocido simplemente disparó en contra de una de las ventanas. Posteriormente disparó en la rueda trasera izquierda. Asustados, los jóvenes se postraron en el asiento del copiloto. Para cuando el asesino corrió, Betty ya había salido del auto. Por esto el hombre se limitó a poner la pistola en la cabeza de David, para así disparar súbitamente y terminar con la vida del chico, salpicando el auto por dentro de sangre. Todo esto, acompañado y sazonado de un grito de horror de Betty. Betty, a pesar de correr cerca de 8 metros, el asesino del Zodíaco logró acertar 5 tiros, uno tras otro, haciendo que la chica se desplomara hacia su costado derecho a más o menos 8 metros y medio del auto. Dentro del coche, David agonizaba con el cráneo simplemente destrozado, mientras el asesino plácidamente se retiraba del lugar con su tarea concluida. A pesar de todo esto, David logró vivir más. Sin embargo, la muerte lo alcanzó poco más tarde, de camino al hospital. Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, y Michael Renaud, de 19, vieron su fin el 5 de julio de 1969, cerca del campo de golf de Blue Rock Spring, lugar donde era común ver autos, con parejas dentro teniendo relaciones sexuales. Y no era un secreto que Darlene tenía varios amantes. Uno de ellos era Michael, y aprovechando el 4 de julio, se citaron para salir. A escasos minutos de la medianoche, Darlene llamó a la niñera y le pidió quedarse con su hija un rato, ya que ella debía salir a comprar unos fuegos artificiales que le había pedido su esposo. La niñera aceptó rápidamente, y Darlene fue por Michael. Camino al campo de golf, un auto comenzó a seguirlos de manera insistente, siempre manteniéndose a una distancia muy corta de ellos, a donde llegaron poco antes de medianoche, más por nervios que por gusto. Sin embargo, su brusca llegada provocó que chocaran con un tronco de árbol y el auto se apagó, dejando el auto a unos 20 metros de la entrada del parque de golf, el cual estaba particularmente vacío, debido a las celebraciones del 4 de julio, las cuales principalmente
se celebran en familia. Realmente estaban solos a mitad de la noche. Ambos vieron el auto del persecutor llegar y estacionarse a unos 2 metros de ellos. Sin embargo, tras unos pocos minutos, el auto se fue a toda velocidad, lo cual les dio calma. Tras 5 minutos aproximadamente, el auto volvió para ponerse perpendicularmente detrás del coche, tal cual lo haría un policía de tránsito, para así poder obstruir el paso y que estos no pudieran marcharse. De pronto, el desconocido bajó del auto para acercarse apuntándoles con una luz. Pensaron que era solo un policía y se acercaron a la ventana del copiloto, ya que era la única abierta, y comenzó a disparar a los chicos. Uno de los disparos hirió a Darlene y a Michael, cosa que hizo que el asesino se fuera, pero Michael cometió el error más grande de todos, que fue gritar de dolor, cosa que provocó que el asesino volviera y arremetiera contra ellos con más disparos, terminando así la vida de Darlene. Michael logró salir del auto con heridas fuertes y con las mejillas perforadas junto con la lengua. Tras un rato, 3 adolescentes lo auxiliaron y fue él quien dio la primera descripción de este extraño hombre. Como trofeo o marca de su presencia y autoría de los asesinatos, el Zodíaco se mofaba llamando a la policía, para así informarles de lo que había hecho, pues no contento con su último asesinato. Cerca de la 1 de la madrugada, el Zodíaco hizo su primera llamada a la comisaría de Vallejo, donde una telefonista recibió la macabra llamada, mientras intentaba conseguir información del asesino. Sin embargo, sus intentos no sirvieron de mucho, ya que este jamás se detuvo para dejarla hablar, dando el siguiente testimonio. Quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarán a 2 jóvenes dentro de un coche marrón. Han sido abatidos con una Luger de 9 milímetros. También yo maté a los chicos del año pasado. Adiós. En tanto, el Zodíaco decidió comenzar a jugar con la paz mental del prometido de la fallecida Darlene, haciendo llamadas poco después de la 1:30 de la mañana, haciendo simplemente jadeo. Esta clase de llamada también fue recibida por los padres de Darlene. Cerca de las 2:15 recibió una última llamada. Todo esto para que unos minutos más tarde la policía llegara y le notificara la muerte de su infiel esposa, la cual había sido asesinada a tiros. Las cartas del Zodíaco es uno de los más enigmáticos y grandes misterios de este caso, debido a que con estas recalcaba su presencia y autoría en los asesinatos de una manera muy macabra. Las primeras aparecieron el 1 de agosto de 1969, las cuales habían sido enviadas totalmente idénticas las unas a las otras, y fueron enviadas a 3 periódicos importantes de California, donde daba detalles de sus crímenes, y una sección en lenguaje cifrado, donde incluía más detalles, desde ubicaciones hasta pequeños fragmentos de nombres, todas firmadas de la misma manera del círculo atravesada con una cruz. El Zodíaco no solo pensaba en sembrar el caos, sino también quería fama y protagonismo, claramente, exigiendo que las cartas se publicaran el viernes por la tarde. De lo contrario, él asesinaría a más gente. Los periódicos accedieron a publicar las cartas, sin embargo no totalmente por orden de la policía, y fue este punto donde se empezó a intentar descifrar estos extraños mensajes cifrados.